Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Saludos de parte de tu servidor, el hermano Cristóbal. Bienvenidos a la verdad de la palabra con el hermano Cristóbal. Y hoy quiero estar hablando de esa palabra que es la verdad. Quiero hablar sobre un tema en específico, sobre el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Redentor. Es el Salvador del mundo. Jesucristo es el único camino para poder obtener la salvación y la vida eterna. Jesucristo hace 2000 años vino a esta tierra como Mesías y como Salvador del mundo. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo, los profetas habían profetizado la venida de un Mesías, de un Salvador. Y Jesucristo vino a cumplir esa profecía en el pueblo de Israel, donde nació, dice la Biblia, de una joven virgen. Y Jesucristo dice la Biblia, que iba a nacer de la estirpe de David. Iba a nacer de la estirpe, de la descendencia de David. Y así fue. Y Jesucristo nació en Belén y se crió en Nazaret y vivió en Nazaret con su padre y con su madre. Y cuando llegó el momento de que Jesucristo emprendiera su ministerio, Jesucristo realizó su ministerio en todo lo que son las aldeas, las tribus de Israel. Y Jesucristo predicó la palabra de las buenas nuevas de salvación al pueblo de Israel y a todo el mundo. Aproximadamente su ministerio fue de 3 años y medio, y luego después tenía que morir y tenía que entregarse a sí mismo en rescate por todos, en rescate por muchos, dice la Biblia, y así fue. Pero cuando ya Jesucristo sabía que iba a tener que entregar su vida, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, que lo iban a entregar para poder ser crucificado, le dijo a sus discípulos: el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Y los discípulos se pusieron muy tristes y consternados, porque sabían que su maestro ya no iba a estar con ellos. Pero Jesucristo les dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy allá a prepararles un lugar para cada uno. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, pero si es así, porque yo me voy, y donde yo esté, vosotros también estaréis. Y Jesucristo les prometió volver a sus discípulos, a los apóstoles y a todos sus seguidores, a toda la iglesia. Cuando Jesucristo, Él muere, resucita al tercer día y se les aparece aproximadamente por 40 días a los discípulos, y luego después lo reúne
en un lugar para que físicamente, visual, humana, físicamente, sus discípulos lo vieran y se despidieran de él. Lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 2, capítulo 1. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y dice la Biblia, gloria a Dios. Versículo 9, Hechos capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo, antes de morir, antes de entregar su vida, le dice a los discípulos y le dice a la iglesia que él iba a partir de esta tierra, pero que iba a regresar. También preparó a los discípulos, preparó a la iglesia. En Mateo 24 encontramos que él les dijo que él iba a regresar, que él iba a volver por su pueblo, por su iglesia, pero el día y la hora nadie lo sabía, ni siquiera los ángeles, ni él mismo, solamente su Padre. Pero prometió volver por su iglesia, por su pueblo, por sus escogidos, por todos aquellos que han entregado su vida, su corazón a Jesucristo. Y cuando los apóstoles empezaron a predicar lo que es la palabra y el evangelio del reino de Dios, su mensaje central fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento de las almas, un mensaje cristocéntrico, que se arrepintieran las almas de sus pecados para poder ser redimidos por la sangre de Cristo y poder ser salvos. Y también predicaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana se ha venido predicando este mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia le llama a lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, por su iglesia o por sus escogidos, le llama arrebatamiento o rapto o traslación de la iglesia. Lo podemos encontrar cuando Jesucristo en el monte de los olivos empezó a predicar y a poder anunciar que él iba a regresar, pero que iban a haber diferentes acontecimientos
proféticos en esta tierra. Y habló específicamente del arrebatamiento o traslación de la iglesia en Mateo capítulo 24, versículo 40 en adelante. Y dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Hablando de la traslación de la iglesia, arrebatamiento o rapto. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto es lo que estamos esperando como hijos de Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. El apóstol Pablo predicó de este mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo decía que cuando Jesucristo viniera nuevamente por su iglesia, a traer a su iglesia, el rapto, el arrebatamiento se iba a efectuar en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la trompeta fuese tocada por los ángeles, dijo el apóstol Pablo. Lo podemos encontrar en lo que es Primera Tesalonicenses capítulo 2, y lo vamos a buscar aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Bendito sea el nombre. Primera Tesalonicenses capítulo 4, donde dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que andéis como... Vamos a continuar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco, dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Está hablando de la resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen o a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El apóstol Pablo habló del arrebatamiento. Jesús habló del arrebatamiento o traslación de la iglesia en Mateo 24. Y en la revelación que recibió el apóstol Juan, una revelación dada por Jesucristo al apóstol Juan, de las cosas que habían de suceder pronto, de las profecías que habían de suceder
y que habían de cumplirse hasta el final de los tiempos, nosotros encontramos en el Apocalipsis diferentes etapas donde se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la revelación de Jesucristo al apóstol Juan para la iglesia, habló de su segunda venida. Habló de que Él iba a venir pronto. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta palabra pronto se ha tergiversado. Porque como seres humanos nosotros somos personas finitas y nosotros nos regimos por el tiempo y por las edades. En cambio, Dios no se rige por el tiempo y por las edades, porque Dios es infinito. Cuando la palabra dice pronto, es que puede ser al instante, en este mismo momento, que Jesucristo pudiese venir, o como pudiese venir en un lapso de un periodo de tiempo más prolongado, o un lapso o un periodo de tiempo más largo. El mismo apóstol Pedro, otro apóstol de Jesucristo, habló de la segunda venida de lo que es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro habló también de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a buscarlo aquí en la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros vemos que los apóstoles predicaron esta gran verdad, predicaron esta palabra de la venida de nuestro Señor Jesús, aproximadamente 2000 años atrás. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia de hoy, nosotros que estamos viendo que ya todo se ha cumplido, que ya se ha cumplido todas las profecías, todo lo que son las señales proféticas que habló Jesús en Mateo 24, ¿por qué no lo estamos haciendo? Deberíamos hacerlo, porque hoy es el tiempo donde la venida de Cristo está más cerca que nunca. Si los discípulos, los apóstoles lo predicaron y era un mensaje central para poder advertirle al pueblo de que pudieran estar preparados, de que pudieran y las almas pudiesen arrepentirse de sus pecados, ¿por qué hoy no lo podemos hacer? Debemos hacerlo, y ese es el llamado de un mensaje de que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y a ti, amado amigo, si no has aceptado a Jesucristo, deberías hacerlo. Te invito a que lo hagas, porque Jesucristo viene pronto. Vea lo que el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10.
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando Jesucristo venga, va a venir a cumplir otro acontecimiento profético que está en la Biblia. Todo lo que existe ahora será destruido, será quemado, será deshecho. Él hará nuevos cielos, nueva tierra, en el cual mora la justicia de Dios. Debemos buscar al Señor. El apóstol Pablo dijo que la tardía de que Jesucristo no había venido todavía es por amor y por misericordia a las almas, por misericordia a los perdidos. El apóstol Juan dijo en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8: Mas amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra he aquí que vengo pronto, tenemos que entender que Jesucristo puede venir a la hora que menos lo podamos estar esperando, o a la hora que el mundo está haciendo todo lo que no le agrada a Dios, y la iglesia podría estar viviendo un letargo, pensando que Jesucristo no viene todavía. Pero quiero decirte, amado hermano, prepárate, porque la venida de nuestro Señor está a la puerta muy pronto. Y para terminar en esta hora, Jesucristo en la revelación a la iglesia, al apóstol Juan, cuando ya estaba terminando el mensaje de la revelación que debería Juan escribir y poder plasmar, dejar esta palabra para la iglesia y para todos, para que se cumplieran los acontecimientos, dijo Jesucristo al final del Apocalipsis, del versículo 22 del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 22 versículo 20, dijo: El que da testimonio de estas cosas dice. ¿Quién es el que da testimonio? ¿Quién es el que dio testimonio de esta palabra, de esta verdad? Jesucristo. Y él le dijo al apóstol Juan: el que da testimonio de estas cosas dice. Le dijo al apóstol Juan: escríbelo. Le dice a la iglesia, te dice a ti y me dice a mí en este tiempo: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Vengo en breve. Jesucristo viene en breve, o vengo pronto. Y dijo: amén. Sí, ven Señor Jesús. Y todos debemos decir: así es, porque la palabra amén quiere decir así es. Ven Señor Jesús. ¿Cuántos estamos esperando su venida? Amado hermano, ¿estás esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amado amigo, que no te sorprenda la venida de nuestro Señor Jesucristo como ladrón.
te invito a que entregues tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Por eso el Padre envió a su Hijo Jesucristo, para poder dar su vida por todos. Pero hay un requisito para dar salvación, para dar vida eterna. La Biblia dice, creer. Y creer es entregarte totalmente a Jesucristo, caminar, seguirle y guardar su palabra y sus mandamientos. Te dejo esta palabra en tu corazón, te dejo este mensaje en tu corazón y te invito a que entregues tu vida al Señor, porque para mañana podría ser demasiadamente tarde. Hoy es el tiempo de la salvación para tu vida, amado amigo. Y para la iglesia debemos prepararnos, porque su venida está a las puertas. Espéralo con el corazón, haciendo su santa voluntad y trabajando para el Señor. Amén.